Bueno, gracias a la tecnología nosotros tenemos una parte luminosa para los que estudian la palabra de Dios y es que podemos tener recursos como este y aprender y escuchar diferentes hermanos en la fe, diferentes posturas, y esto es muy positivo porque tenemos a nuestro alcance a través del internet concordancias, comentarios y escuchar a otros hombres de fe para enriquecernos mutuamente como iglesia. Sin embargo, hay algo que no es tan bueno, y es que cuando está entrando nuevos creyentes, personas que apenas están conociendo el evangelio, yo creo que últimamente están siendo bombardeadas porque ven tantas posturas que empiezan a confundirse. Bueno, ¿será que es bueno que haga esto? ¿O será que no es bueno? Empiezan a cuestionar incluso cosas que no deberíamos de perder tanto tiempo en ellas, pero la realidad es que hay que tener respuesta para ellos. Yo creo que este es un estudio que yo le titulé ¿Un cristiano puede o no puede celebrar la Navidad?, que para mí, sinceramente, pensaba que no era necesario hacer una aclaratoria de esta categoría, pero tomando en cuenta y pensando en la mies, en los nuevos creyentes que quizás le colocan cargas demasiado pesadas, es importante que aclaremos este punto con la Biblia. Porque cuando tú conoces el evangelio por primera vez, te enfrentas a varias denominaciones, te enfrentas, como por ejemplo lo que me pasó en Valencia. Ahorita que estuve la semana pasada en Valencia, se me acercan unas personas, me dicen, nosotros también somos cristianos, pero tú eres bautista o eres presbiteriano, pero eres reformado, pero eres calvinista, pero eres arminiano, con una serie de preguntas indagatorias que yo, para cortar el tema, les dije, mira hermano, sigo a Cristo, la Biblia es mi máxima autoridad, creo en el evangelio, creo que por su sangre yo fui justificado. Si tú crees lo mismo que yo, pues eres mi hermano. Porque pienso que este tipo de distinciones tan precisas causan divisiones y no edifican. Y son esas divisiones las que hacen que se cree una matriz de opiniones que desde mi punto de vista es muy poco lo que suma, y se nos olvida a estos nuevos creyentes que estamos nosotros para darles referencia y sobre todo para animarles a que vengan a la cruz, a que vean que en la cruz hay redención. Un cristiano puede o no puede celebrar la Navidad. En primer lugar, ¿qué es la Navidad? Porque la definición del mundo puede ser una y la del creyente es otra. Para la definición del mundo quizás no tienen claro como una definición como tal, pero por sus frutos lo podemos conocer. El mundo celebra la Navidad como un momento de derroche, como la visita de San Nicolás, una persona ahí creada que lo único que incentiva y estimula es que es un tiempo para que me den, no un tiempo para dar. ¿Y por qué razón muchos creyentes piensan que la Navidad tiene una relación con una actividad pagana? Bueno, brevemente puedo decirte que en los tiempos de antes, mucho antes de Cristo, se celebraba un festival pagano en la fiesta del 24 y 25 de diciembre. Era un festival grandísimo. Y la iglesia, para contrarrestar esto, 600 años después de Cristo, decide colocar esa misma fecha como un momento simbólico para celebrar el nacimiento de Cristo. Gracias al estudio de la Biblia sabemos, por ejemplo, cuando lees Lucas con la información que él te da en el primer capítulo, que Cristo no nació en diciembre. Sabemos que Cristo no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre porque la fecha se aproxima más a marzo y abril. Sin embargo, y aquí podemos encontrar ya la definición del cristiano que sí celebra la Navidad, donde yo me sumo a eso. El cristiano puede aprovechar ese tiempo para hablar de Jesucristo porque el mundo está hablando de Cristo. Y la palabra Navidad viene de natividad, y natividad de nacimiento del Mesías, que marca, quieras o no, un antes y un después en la historia de la humanidad. Se celebre precisamente en su fecha o no, Jesucristo se le celebra su nacimiento, su pasión, su muerte y su resurrección. Ahora, ¿qué hacer en esta diferencia de opiniones? Yo creo que lo importante siempre es acudir a la Biblia. Y podemos leer Romanos 14, que a pesar de que no está hablando de la Navidad Pablo en esta porción,
es un ejemplo oportuno, ad hoc, que se puede adaptar a este tipo de diferencias entre hermanos. Porque hay personas que no la celebran, la Navidad, y es mi hermano. Cree en Cristo igual que yo. Y hay personas que celebran la Navidad y también son hermanos. Entonces no debería haber esa diferencia. A mí una hermana en la fe me escribió un comentario que no debería de promover la Navidad y le di mi punto de vista. Conversé con ella. Ella sigue renuente. ¿Qué podemos hacer? Ella tiene un punto de vista, yo tengo otro. Aceptar que yo le rindo cuentas al Señor, no a ella. Y ella aceptar que ella no me puede cambiar, que me cambie es Cristo. Leamos Romanos 14 del 1 en adelante para encontrar en esta porción bíblica un aprendizaje que nos deja la Escritura. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo primero que nos muestra Pablo en esta porción bíblica es que dentro de la iglesia existe variedad. Hay variedad. Somos hermanos, pero hay variedad. Tenemos caracteres diferentes, historias diferentes, padres distintos. Nuestro punto en común es Cristo, pero no podemos pretender que otros piensen diferente a nosotros o reaccionen igual a nosotros. Hay un cristiano que Pablo lo considera fuerte, porque tiene libertad en Cristo, porque no está atado a escrúpulos que eran propios de esa cultura religiosa. Hay otro cristiano que es tan cristiano como el primero, pero que mantiene su conciencia atada a ciertas normas que habían aprendido en su práctica religiosa anterior. Pablo llama a ese cristiano débil. Su debilidad es que se priva de comer carne y come solo legumbres, no por problemas de salud, sino por problemas de conciencia. En ese contexto, Pablo le está hablando a los romanos. Para poder comprender de qué se trata esto, estos sacrificios de animales eran sacrificios para dioses paganos y después de ese sacrificio se vendía la carne. Entonces habían cristianos en ese entorno que decían, no, yo no puedo comer esa carne porque eso fue sacrificado a un ídolo pagano, yo prefiero comer legumbres. Pero habían otros cristianos que decían, mira, yo no sé a quién se lo sacrificaron, a mí deme mi pedazo de carne, deme mi bistec, Padre, bendice estos alimentos y va para adentro. Se comían la carne. Entonces a este se le llamaba fuerte y a este se le llamaba débil. Fuerte porque ejercía su libertad cristiana y esto no es libertinaje, y débil porque se privaba de comer. Ahora, acercándonos a nosotros, encontramos que hay creyentes que deciden celebrar la Navidad. Hay otros que no la quieren celebrar. Se tienen que respetar los dos dominios. El conflicto está cuando el que no la celebra ataca al que la celebra, o cuando el que la celebra menosprecia al que no la celebra. Posiblemente todos los creyentes somos débiles con respecto a algunas cuestiones y fuertes con respecto a otras. Lo que necesitamos comprender, pero al mismo tiempo aceptar que debemos ser comprendidos. O sea, va a haber escenarios en la vida de nuestro caminar con Cristo que necesitamos comprender a otros. Pero va a haber otros dominios donde nos deberíamos de ser comprendidos por otros porque hay diferencias. Y aquí Pablo establece un principio. Al fuerte le dice que no menosprecie al que no come. Y al débil le dice que no juzgue al que come. Y esto es muy común. El que tiene libertad en Cristo tiene la tendencia pecaminosa, arrogante y errada de menospreciar al débil. Y al mismo tiempo el débil puede tener esa inclinación de juzgar, señalar al fuerte. ¿Y cuál es el argumento de Pablo para cada uno de ellos?
el mismo Dios le ha recibido a los dos, tanto a débil como al fuerte. Yo no tengo que rendirle cuentas al Señor. Yo tengo diferencia con mi hermano, no estoy de acuerdo, sigo adelante. No me quedo pegado en esa cantidad de diferencias que establecemos nosotros que no edifican. Ahora Pablo coloca un segundo ejemplo para hablar de la libertad cristiana, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Prestemos atención a la siguiente frase. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Podemos tener diferencia en comida, en días. Algunos celebran el Shabbat, otros no celebran el Shabbat, otros quieren ser la iglesia el séptimo día, otros van a la iglesia el domingo, otros se reúnen los miércoles. Hay diferencias. Unos quieren celebrar Navidad, otros no celebran Navidad. Todos esos temas están relacionados con conciencia espiritual de lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta Romanos 14, 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si yo estoy convencido que la Navidad es un momento para dar, para unirme más con mi esposa, me encanta que mi esposa ponga el nacimiento, adorne la casa. Si yo estoy convencido que eso es un momento lindo donde vamos a darle gracias a Dios, mira, aquí no hay nada que hacer. Nadie puede venir a interferir en lo que ya yo estoy convencido porque mi comunicación es con el Señor, que fue quien me recibió. Por el contrario, si tengo un hermano en la fe que está parco, renuente, que no quiere colocar ni nacimiento, ni arbolito, ni comer hallaca, ni pan de jamón, nada, no quiere saber nada de la Navidad porque para él es pecado, yo no puedo imponerle a él a que piense diferente. Él tiene que estar convencido en su mente. No se gana nada convenciendo a otro para tener una supuesta uniformidad. Si su conciencia no ha sido tocada por Dios en ese punto, en lugar de yo estar ayudando a mi hermano, lo estaría haciendo a pecar porque él está dudando de su conciencia. Él está buscando convencerse de algo donde Dios no le ha convencido. Necesitamos respetar los puntos de opiniones en este tipo de temas que no son primordiales a nuestros hermanos. Aquí no se está hablando que alguien cree o no cree en Jesucristo como Dios. Esto es un tema que se establece como una doctrina principal, elemental. Si ya hay un cristiano que dice, no, yo no creo en Cristo como Dios, yo establezco una diferencia con él, yo no lo puedo aceptar. Yo puedo incluso dudar de que es mi hermano, porque la Biblia es clara con esto. Pero este tipo de temas, que son temas de conducta y conciencia espiritual, como lo es la Navidad, no deberían de crear tantas fricciones como están creando en la actualidad. No deberían de dividir tanto a la iglesia como la dividen en la actualidad. Sigamos leyendo Romanos 14, por favor, versículo 6 en adelante. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque de ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí está la clave. De nada te sirve decir, yo no celebro la Navidad porque eso es una fiesta pagana del diablo, cuando en realidad tú no estás haciendo eso, pero estás viviendo en resentimiento, en amargura, y lo único que haces es juzgar a los tuyos, juzgar a tu entorno, como si el mundo te debiera algo. ¿Por qué? Porque lo que estás dejando de hacer, deberías dejarlo de hacer para el Señor. Y estar en su presencia implica plenitud de gozo. Y si tú dices que estás en su presencia, estás limitándote de acciones, pero estás en un estado de resentimiento, de amargura, pues deberías de preocuparte. Y por el contrario,
El que celebra la Navidad, pero utiliza la Navidad como una excusa para la vanidad, para el derroche, y no hay ningún tiempo de meditación y de comunión con Dios, tú también estás siendo engañado. Porque en ningún momento estás meditando en el nacimiento de Cristo, sino lo que estás haciendo es dejarte llevar por las corrientes del mundo. Y aquí nosotros tenemos que establecer una diferencia con el mundo. El mundo utiliza el fin de año y la Navidad para emborracharse, para estresarse por todo lo que tiene que regalar, todo lo que tiene que cumplir, para aumentar su ansiedad. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que llegar a fin de año y estar en un estado de agradecimiento. Yo tengo que reconocer, oye Señor, me voy a detener porque todo lo que tú hiciste por mí este año fue una bendición. Hoy voy a meditar nuevamente en tu nacimiento. ¿Qué implicaciones tiene ese nacimiento para mi vida? ¿De qué forma tú me bendices? ¿Por qué yo debo de recordar que tú te despojaste de tus prerrogativas y naciste en ese pesebre? ¿Cuál es el regalo más grande que tú me has dado? Es diferente esa Navidad, porque te conecta con la natividad, el nacimiento del Mesías. ¿Cuál es la clave que encontramos aquí? La misma clave que Pablo nos expone en otras porciones de la Biblia. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, todo, si dejas de celebrar la Navidad o si la celebras, está encerrado aquí. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo voy a celebrar esto para el Señor, por el Señor. Eso es lo que nos está mostrando Pablo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 14, del 6 al 8 también. Navidad es un tiempo para meditar en el Señor y compartir su palabra. Qué lindo es comenzar este mes y leer, por ejemplo, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo hoy voy a recordar que yo tengo un consejero. El mundo cada día está más confundido, pero yo tengo en Dios un consejero. Aquí dice en Juan 14:15 en adelante: si me amáis, palabras de Cristo, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Un consolador. En el griego, paracletos, alguien que es llamado para fortalecer, impulsar, animar y servir a los demás, a todo aquel que está con Él y en Él. Yo quiero que sepas que la vida sin Cristo es sumamente difícil. Navidad o no Navidad, cualquiera. En Navidad yo puedo recordar y meditar y alegrarme por el nacimiento de Cristo, porque gracias a Él llegó nuestra paz con Dios. Esa paz, que esa palabra en el hebreo es shalom, en el griego es eirene, significa completado, unir dos cosas que estaban separadas. Yo estaba separado de Cristo, separado de Dios. Y gracias a ese encuentro, ese momento donde Dios se hace niño, nace en un pesebre, gracias a ese nacimiento, a su muerte, a su resurrección, yo puedo tener paz para con Dios. Ese es mi mayor regalo. Eso es lo que yo tengo que meditar, eso es lo que yo tengo que recordar. Y a mí me preocupa saber que hay muchas personas que en vez de estar meditando y pensando en wow, yo tengo un regalo, y es que tengo el shalom con Dios. Yo puedo estar con conflictos, con situaciones, adversidades, crisis, pero yo tengo un shalom con Dios.
porque antes estaba separado y gracias a lo que Cristo hizo por mí, yo tengo ahora esa unión. Navidad es un tiempo excelente para decir que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, uno quiere hablar de Cristo en diciembre y te llega uno que es cristiano y te dice, pero Él no nació en diciembre. Yo sé que no nació en diciembre, pero el mundo en diciembre tiene una melancolía, algunos se ponen a pensar en sus familiares que están lejos, algunos están tristes, algunos entran en un espacio donde eso se convierte en tierra fértil. Y estás demasiado racional y no estás pensando en esa grey, en esa mies que necesita conocer a ese Salvador, que fue Dios quien le puso por nombre Jesús. Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María en Lucas 1 del 30 en adelante. Y Jesús viene del hebreo Yeshua, significa Dios salva. El nombre lo escogió Dios para hablar de que Cristo es quien salva a la humanidad. Y entonces en vez de predicar esto, estoy perdiendo tiempo en lo que debo y no debo hacer y menospreciando a mi hermano o juzgando a mi hermano. ¿El Salvador de qué? El Salvador de nuestra alma. Ninguna organización o iglesia o santo puede hacer lo único que hace Cristo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es mi Salvador. Esto es un tiempo hermoso para recordar eso. En Navidad también puedo recordar que a mí me está esperando un reino eterno. Yo puedo recordar en los regalos que ya yo tengo. Y yo quiero finalizar con esto porque a veces nos damos tanta mala vida por cosas que se marchitan, cosas que se dañan, cosas que llegan y se vencen. Pero mira qué interesante lo que dice Primera de Pedro 1 del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. A veces perdemos tanto tiempo en Navidad porque es que queremos comprarnos esto, porque es que tenemos que regalar esto, porque tenemos que hacer aquello y todo lo que estamos planificando tiene una fecha de vencimiento o se daña o se deteriora, pero yo no comprendo, quizás porque no doy ese tiempo reverencial de comprender que lo que a mí me está esperando en el cielo no es material, que con el tiempo se corrompe, ni es capaz de ser ensuciado y su hermosura no se marchita. Ese es mi regalo mayor. Mi regalo mayor es que a pesar de que yo en otro tiempo estaba separado de Dios, en tinieblas, ahora yo, gracias por el sacrificio de Cristo, porque Dios se despojó de sus prerrogativas, se hizo siervo obediente, murió en la cruz. Él decidió hacerse humano. Por ese amor que Él nos dio, cuando Él muere, mi pecado estaba siendo imputado ahí. Cuando yo comprendo esto, sé que gracias a Él yo soy coheredero de su reino y me está esperando una herencia hermosa ya. Entonces yo no debería de perder tanto tiempo en cuestiones poco esenciales que tienen que ver con conciencia espiritual individual. ¿Puede un cristiano celebrar la Navidad? Cada uno esté plenamente convencido según su propia mente.
Yo estoy convencido que es una bendición celebrarla, que es una bendición capitalizar este tiempo para hablarle a otros de Cristo, de la importancia de su nacimiento, de los regalos que Él nos dio como un consejero. Tenemos un Salvador, tenemos la paz para con Dios a través de su sacrificio. Tengo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en el cielo esperando por mí. Entonces, en este tiempo donde hay tanta gente confundida, podemos levantar la palabra de Dios y, a pesar de saber de que no nació en diciembre, aprovechar este tiempo para glorificar su vida, su nacimiento, su humildad, su pasión, su deidad. Ese es el consejo que yo puedo darle a mis hermanos en este tiempo. Y si piensas diferente a mí, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu tiempo, y recuerda que ambos, si creemos que Cristo es nuestro Señor y que por su sangre somos justificados, somos hermanos. Que la gracia y que la paz de Dios los bendiga a todos, que tengan un buen comienzo de diciembre y que su presencia les haga crecer en conocimiento verdadero, en amor y en humildad.